El texto sagrado del hinduismo, Jivanmukti Bhashya, escrito por Bhagavan Sri Nityananda Paramashivan. Audiolibro, parte 4. No hay nada de qué preocuparse. Hasta ahora hemos hablado del amor. El amor tiene que ver con nuestra relación con los demás. El amor también tiene que ver con nuestra relación con nosotros. Sin amarnos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Lo que nos impide amarnos a nosotros mismos es la constante preocupación o irritación que generamos en nuestro interior. Tanto si las cosas van bien como si van mal, nos preocupamos. No hay nada más corrosivo para nuestra autoestima que la preocupación. ¿Qué es esta preocupación? ¿Qué es esta preocupación? Una pequeña historia. Un hombre entró en un bar con cara de preocupación y disgusto. El camarero le preguntó, ¿qué le pasa? Parece usted muy preocupado por algo. El hombre respondió, mi mujer y yo nos hemos peleado y me ha dicho que no me hablará en un mes. El camarero le consoló. No pasa nada, un mes no es tanto tiempo. El hombre le dijo, lo sé, hoy se cumple el mes. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. Si te pregunto, ¿de qué te preocupas? Me dirás, no tengo trabajo, esa es mi preocupación. Tu vecino dirá, mi trabajo es mi principal preocupación. Otra persona dirá, mis hijos son mi preocupación. Y otra persona dirá, no tengo hijos, esa es mi preocupación. El sueño de una persona es la preocupación de otra. No encontrarás ninguna lógica en ello. ¿Qué se entiende por preocupación? La preocupación surge cuando las cosas no suceden como tú quieres que sucedan. Esa es la discrepancia entre tus expectativas y la realidad. Por ejemplo, crees que tu hijo debería quedarse en casa contigo, mientras que él cree que debería estar solo, lejos de ti. ¿Quieres terminar tu proyecto en un plazo determinado, pero las cosas van demasiado lentas y parece una tarea imposible? Todo esto es motivo de preocupación. Lo que usted quiere y espera no coincide con lo que los demás quieren y esperan. ¿Cómo surge la preocupación? La preocupación echa raíces en tus propios pensamientos o palabras. Hay dos cosas que suceden continuamente en ti. La primera es el diálogo y la segunda es el monólogo, lo que yo llamo la charla interna. O bien hablas con gente de fuera o bien parloteas continuamente en tu interior. En cualquier caso, las palabras y los pensamientos son los bloqueos de construcción que conforman la preocupación. Cuando hablas con los demás, lo que dices se rige estrictamente por las normas sociales. Automáticamente no utilizas palabras prohibidas o políticamente incorrectas. Pero lo que dices en tu interior no lo sabe nadie más que tú. Los pensamientos que generas en tu interior constituyen tus verdaderas preocupaciones. Es así. Hay un corriente continuo de parloteo que ocurre en ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De esta corriente surgen algunos picos. Estos picos son lo que sientes y expresas como preocupaciones. Las preocupaciones no son más que picos en la corriente de pensamientos que se mueven constantemente en tu interior. Estos pensamientos son en su mayoría negativos. Ese es el problema. Si te pido que escribas la historia de tu vida en unas pocas páginas, escribirás unos pocos incidentes destacando cómo y cuándo y cuánto has luchado.
No destacarás los muchos incidentes alegres que ocurrieron entre medio. La mente está entrenada para registrar solo las cosas negativas. Incluso cuando ocurre algo alegre, solo recuerdas el momento en que terminó, nunca los momentos en que sentiste alegría. Porque incluso cuando estás en la cima de la alegría, siempre te preocupas por cuándo terminará la alegría. La mente está entrenada desde muy joven para pensar que la vida pasa de una preocupación a otra, o de un dolor a otro, pero nunca de una alegría a otra. En una clase el profesor vio que un niño estaba sentado con una cara muy triste. Ella le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué te ves tan preocupado? El niño dijo, son mis padres. Mi papá trabaja todo el día para proporcionarme buena ropa y una excelente educación. Él me compra todo lo que quiero. Mi madre cocina la mejor comida para mí y me cuida desde la mañana hasta que me acuesto. El maestro preguntó, ¿entonces? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás preocupado? El niño respondió, me temo que podrían huir. La mente tiene una identidad clara solo con dolor, nunca con alegría. Es por eso que recordar incluso momentos alegres se vuelve doloroso. La alegría nunca se registra como pensamientos, pero el dolor sí. Es por eso que nuestras grabaciones internas son siempre pensamientos negativos. La alegría es como una grabación en blanco. Por ejemplo, si toda tu vida es como un eje de tiempo, en ese eje los momentos alegres son simplemente espacios vacíos. No habrá ninguna grabación correspondiente a ella. Pero los momentos de preocupación y sufrimiento se registran claramente como impresiones negras. Ve lo que es, cómo es y sigue adelante. Buda, el maestro iluminado, usó la palabra tathatha. Ver lo que es como es. Es ver lo que hay tal y como está sin ningún juicio. Pero la mayoría de las veces vemos las cosas solo a través de nuestra preocupación. Hay un dicho común, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Si sientes que hay algo mal con lo que estás viendo, entonces debes mirar hacia atrás a ti mismo, porque lo que ves afuera es solo un reflejo de lo que está dentro de ti. Si sientes amor puro por dentro, entonces solo verás amor por fuera. Siempre tiene que ver contigo, no con lo que estás viendo. ¿Cómo puedes mantener los pensamientos alejados de lo que realmente es? ¿Cómo puedes disfrutar de cada momento todo el tiempo? Prueba esta pequeña técnica. Cuando ves algo, digamos una persona, una situación o un libro o cualquier cosa, normalmente los viejos pensamientos y reacciones familiares se elevan inmediatamente en ti. Trae conciencia de que estos pensamientos y recuerdos condicionados nublan tu juicio y visualiza destrozando esos pensamientos. A continuación, ve la situación o persona o un objeto con un ojo fresco, como si lo estuvieras viendo por primera vez. De repente ves cuánto te perdiste debido a tu propia preocupación y pensamientos. Incluso cuando veas a tu esposo, esposa, hermano o cualquier persona, míralos como si los estuvieras viendo por primera vez. De repente te das cuenta de que no solo no surge la preocupación, sino que también comenzarás a ver a todos por igual, ya sean extraños o familiares para ti.
Ese es el camino correcto. Nadie es familiar o inmutable. Incluso tu esposa no es conocida por usted. Todo el mundo está cambiando constantemente, cada momento, junto con la existencia. Solo tu mente está tratando de hacer que parezcan ser permanentes. Una vez que comiences a ver lo que es como es, toda tu energía se integra dentro de ti. No hay más preocupación, no hay más conflicto. Alguien le preguntó a J. Krishnamurti, el famoso filósofo hindú, ¿cómo estar en sintonía con lo que es? Él dice maravillosamente, simplemente no lo nombres y descubrirás que estás en sintonía con él. Por lo general, cuando vemos algo, tratamos de identificarlo y identificarnos. Una pequeña historia. Un discípulo no dejaba de preguntar al maestro, «Maestro, ¿dónde está el paraíso?» Finalmente, un día, el maestro le preguntó, ¿de verdad quieres saberlo? El discípulo se asentó y dijo, «Sí». El maestro dijo, «Muy bien, mi primer discípulo, Hemachandra, está en el paraíso». Después de decir estas palabras, el maestro cerró los ojos y se puso a meditar. El discípulo sabía que pasaría mucho tiempo antes de que el maestro abriera los ojos. Entonces fue a preguntar a algunos de los discípulos si sabían dónde vivía Hemachandra. Nadie parecía saberlo. Finalmente un discípulo dijo, «Sé cómo guiarte hasta allí, pero yo nunca he estado ahí. Está en un valle profundo más allá de una cadena de montañas cubiertas de hielo». El discípulo anotó cuidadosamente las indicaciones y volvió a ver al maestro. Le dijo, «Maestro, quiero visitar a Hemachandra». El maestro estaba absorto en su trabajo. Sin levantar la vista, dijo, «Adelante». El discípulo emprendió su viaje. Caminó durante muchos días pasando por el sol, la lluvia, la nieve y demás. Quedó exhausto al borde de la muerte. Tardó 100 días en llegar al valle. Cuando por fin llegó, miró al valle y pensó, «Este valle no parece tan grande. He visto muchos valles más hermosos. ¿Por qué el maestro ha llamado a este el paraíso?». Miró a su alrededor y siguió caminando hasta llegar a la cabaña de Hemachandra. Hemachandra se alegró mucho de verlo. Le sirvió comida y le preguntó cómo estaban el maestro y los demás discípulos. Todo el tiempo el discípulo pensaba para sí mismo, «El maestro llamó a este lugar el paraíso. No puedo creerlo». Tras una semana de estancia, se marchó y volvió con su maestro. Tardó otros 100 días en volver a casa. Se dirigió directamente al maestro y le dijo, «Usted ha dicho que este lugar es el paraíso, pero lo que he visto es el lugar más ordinario de todos». El maestro dijo, «Oh Dios, en el momento de tu consulta, si hubieras sido más explícito en tu intención, te habría dicho la verdad». El discípulo preguntó, «¿Cuál es la verdad?». El maestro respondió, «Hemachandra no está en el paraíso está en él». Cuando vives cerca de la existencia, sin ninguna expectativa, viendo lo que es como es y encontrando las bendiciones en ello, llevarás el cielo en ti. El cielo no es geográfico, es psicológico, no es físico, es mental. Si lo decides, puedes estar en el cielo ahora mismo. La preocupación, un legado transmitido. La preocupación es un legado no deseado
que se transmite de los abuelos a los padres y a los hijos. Los hijos son como esponjas. Simplemente absorben el lenguaje corporal y la actitud de los padres. Los padres ni siquiera son conscientes de ellos. Por ejemplo, si un niño oye a su madre repetir una determinada preocupación 4 o 5 veces, el niño simplemente interioriza el hábito. Crece repitiendo afirmaciones innecesariamente, lo cual es un atributo de la preocupación. En última instancia, lleva la preocupación con él al matrimonio y entonces tanto él como su nueva esposa deben lidiar con ella. Aunque originalmente era la preocupación de su madre, luego la transmitirán a sus hijos, a menos que dejen de nombrarla y aprendan a vivir con lo que es. Una pequeña historia. Un hombre empujaba a su bebé en un cochecito. El bebé lloraba a pleno pulmón. Todo el tiempo el hombre repetía en voz baja: «Mantén la calma, Jorge. No llores. Todo irá bien». Su mujer le dijo que se callara. Una mujer que estaba viendo esto le dijo a la esposa: «¿Por qué eres tan grosera con él? Está haciendo todo lo posible para apaciguar a tu hijo». La mujer la miró con resentimiento, señaló a su marido y le dijo: «Él es Jorge». Cuando los padres expresan una preocupación constante, los niños crecen pensando que la vida continuó solo para la preocupación. Hay que entender que la vida no sigue gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. El problema es que los padres esperan que sus hijos se preocupen. Si no se preocupan, los tachan de indiferentes. ¿Es posible preocuparse sin preocuparse? Cuidar es hacer. Preocuparse es parlotear. No sirve de nada parlotear. Parlotear es como intentar cruzar un puente antes de que llegue. Un joven llevaba a su madre al pueblo vecino. Se acercaban a la aldea cuando recordaron un puente en particular que solía ser muy viejo e inutilizable. La madre se puso muy nerviosa y dijo: «Nunca cruzaré ese puente en coche». El hijo dijo: «Vamos a ver cómo está cuando lleguemos a él». La madre dijo: «Estoy segura de que el puente se romperá si intentamos cruzarlo». El hijo respondió: «Vamos a ver cómo es de fuerte. No lo cruzaremos sin comprobarlo cuidadosamente». La madre dijo: «Si nos pasa algo a ti o a mí, tu padre nunca me lo perdonará». Y siguió así, cada vez más alterada. Pronto llegaron al lugar donde estaba el puente. El puente había sido sustituido por un nuevo. Hay que entender dos cosas: la planificación cronológica y la preocupación psicológica. La planificación cronológica es necesaria para establecer un calendario de tareas o proyectos a realizar. Por ejemplo, uno dice: me despertaré a las 6 de la mañana, haré mi meditación, me ducharé a las 7 y saldré hacia la oficina a las 8 de la mañana. Este tipo de planificación está perfectamente bien. Pero antes de llegar a cada una de las tareas de tu lista, empiezas a crear ansiedad al respecto. Piensas en los pros y los contras de cada uno, etc. Esto se llama preocupación psicológica. Esto no es necesario. La planificación cronológica está bien, pero la preocupación psicológica no es necesaria. Es como intentar cruzar un puente antes de que llegues a él. Se gasta mucha energía en preocuparse y todo es inútil. En la historia que acabo de narrar,
no significa que el hijo no se preocupe. Se preocupa sin preocuparse, eso es todo. Porque contemplar el puente incluso antes de que llegue. Puedes limpiar las partes físicas de tu casa, las alfombras, los suelos, pero ¿qué pasa con el espacio interior, interno de tu casa? Este espacio es la energía que circula por toda tu casa. Recoge todos los pensamientos que irradias. Establece el estado de ánimo de la casa. Tus preocupaciones descansan como telarañas en el espacio de tu casa. Por eso, cuando entras en tu casa experimentas un patrón familiar de preocupación. Los patrones que permanecen en el espacio de tu casa te agarran cuando vuelves a ella. Comprende que tu configuración mental se instala en el espacio de tu casa. El gran problema, es que te acostumbras tanto a tus patrones de preocupación que terminas como una isla que está aislada de la fragancia de la tierra firme. Estás aislado de la fragancia de la existencia debido a estas tus preocupaciones. Te pierdes los milagros de la existencia que están ocurriendo continuamente a tu alrededor. Te olvidas de apreciar y solo recuerdas las quejas. Te olvidas de la risa y solo recuerdas la ansiedad. Te olvidas de la felicidad y solo recuerdas el estrés. Recordar estas cosas negativas se convierten en un mero hábito. Conciencia, el virus benigno. ¿Cuál es la solución a este software distorsionado de la mente? La conciencia profunda es la solución. La conciencia profunda es como un virus benigno. Si es que existe tal cosa. Una vez que la conciencia entra en tu sistema, cuanto más trabajas con la mente, más se introduce la conciencia en la programación de la preocupación y lo destruye. La conciencia no es otra cosa que llevar nuestra atención a lo que está sucediendo exactamente en nosotros y a nuestro alrededor. Es ser testigo. Cualquier cosa que observamos con conciencia se disolverá. Ese es el poder de la conciencia, ya sea el dolor físico, el dolor mental, la preocupación o cualquier otra cosa. Cuando observamos con conciencia, detenemos el conflicto en algún lugar de nuestro espacio interior. Empezamos a movernos con el flujo natural de las cosas. Cuando observamos la preocupación con conciencia, enfocamos la luz exactamente en cómo se crea la preocupación, cómo existe. Una vez que esto sucede, la preocupación comienza a disolverse y la claridad comienza a ocurrir. Hay una pequeña historia sobre Buda y sus discípulos. Un día Buda llegó para su habitual discurso matutino con sus discípulos. Tenía un pañuelo anuado en la mano. Mostró el pañuelo a los discípulos y les preguntó si alguno de ellos podía acercarse a desatar el nudo. Un discípulo se acercó y trató de desatarlo. Tiró y tiró el nudo, se apretó. Otro discípulo se acercó, miró el nudo por unos segundos y lo desató fácilmente. Todo lo que hizo fue mirar el nudo e inmediatamente supo cómo se hizo el nudo en primer lugar. Así que simplemente invirtió todo y lo desató. El propio nudo le enseñó a desatarlo. En la vida las preocupaciones son los nudos del pañuelo. Si las miráramos con conciencia, sabremos cómo disolverlas. Veremos exactamente cómo se creó la preocupación y entonces sabremos cómo desatarla. La propia preocupación nos enseñará a liberarla. Trabajar por inspiración
y no por preocupación. Si observamos con atención, veremos que los objetivos siempre nos crean preocupación. Cuando nos movemos hacia cualquier meta, nos movemos solo con la preocupación por los resultados. Krishna, un maestro iluminado de la antigua India, dice bellamente en la antigua escritura hindú, el Bhagavad Gita: la persona que no espera ganancia o pérdida de nada, trabaja felizmente sin necesidad siquiera de motivación. Cuando te preocupas por los resultados, la propia preocupación afecta a los resultados. Porque cuando te preocupas, tu hacer se ve afectado. El trabajo debe hacerse siempre por inspiración, nunca por preocupación. La motivación para cualquier trabajo debe ser la inspiración, no la preocupación. La inspiración es una energía desbordante que expande tu capacidad de hacer cosas. Es completamente energizante. La preocupación, en cambio, es algo que reduce tu capacidad, limita lo que eres capaz de hacer realmente porque te quita la energía. Cuando trabajas por preocupación, siempre te preocupan los resultados. Cuando trabajas por inspiración, no te preocupan los resultados. Solo te preocupa hacer la tarea al máximo. Cualquier tarea realizada con la energía de la inspiración siempre da buenos resultados. Incluso, si no da los resultados esperados, no te sentirás mal por ello, porque has recibido la plenitud simplemente por hacerlo. El hacer en sí mismo te llenará. No dejes espacio para la preocupación. Cuando vives sin expectativas, ya está realizado. No hay espacio para que la preocupación o el descontento prosperen. Cuando no tienes preocupaciones, ves las cosas como son. No te preocupas por lo que podría ser o no ser. La preocupación solo existe si le das espacio. El espacio para la preocupación es el pasado o el futuro. El presente no tiene espacio para ella. Una pequeña historia. Una madre estaba preparando una comida para su hijo pequeño. Vació una lata de judías en un cazo y las puso a cocer. En ese momento sonó el teléfono. Esperaba la llamada y quería atenderla, pero le preocupaba que su hijo se quedara solo durante esos minutos mientras ella estaba fuera de la habitación. Le dijo: quédate aquí mientras contesto el teléfono. Enseguida vuelvo, no te portes mal. Y hagas lo que hagas, no te metas esas judías en la nariz. Siempre nos preocupamos por lo que pasa y por lo que puede pasar. Es posible que el niño ni siquiera haya pensado en meterse las judías en la nariz. Ahora su madre le ha metido la idea en la cabeza. La preocupación infunde vida a muchas cosas que nunca existieron en primer lugar. Ahora, cuando el niño se mete las judías en la nariz, su preocupación resulta ser cierta. Llega a la conclusión de que sus preocupaciones siempre tienen razón. La preocupación es solo una ilusión. Si investigas las preocupaciones, observarás que surgen de la profunda ignorancia de la verdad, de que la existencia dirige todo el espectáculo. Si te fijas, verás que todas las preocupaciones son una mera ilusión. Puedes entender esto observando lo que ocurre en el momento de la muerte. Cuando estás vivo, puedes tener 100 preocupaciones, pero supón que te estás muriendo. En ese momento, ¿cuántas preocupaciones crees que te dominarán como lo hicieron antes? Seguramente, solo una preocupación será la principal, que vas a morir. Ninguna de las preocupaciones anteriores ejercerán
una gran influencia. Todas las situaciones del mundo exterior seguirán siendo las mismas, pero las preocupaciones desaparecerán. Solo quedan pensamientos de amor para las personas que te rodean y que te son queridas. ¿Cómo es esto posible? Es posible solo porque tus preocupaciones nunca fueron parte de ti, en primer lugar. Eran simplemente una parte de tu mente. No eran nada sólido. Si fueran sólidas, sin duda ejercerían alguna influencia sobre ti también en el momento de tu muerte. La naturaleza de la preocupación es tal que siempre va detrás de algo que no está presente. Si tienes riqueza, irá detrás de las relaciones. Si tienes relaciones, irá detrás de la educación. Si tienes educación, irá detrás de la buena apariencia. Si todo está presente, sospechará de lo que está presente.